Y ya estamos con nuestro invitado, con David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay una materia que está siendo muy preocupante en estos días y que es la situación del empleo y lo que está pasando en esa materia en nuestro país. Hemos conocido algunas cifras en los últimos días, pero si tuviéramos que hacer una especie de radiografía sobre el estado del empleo en nuestro país, ¿cuál te parecería que son los factores más relevantes, David? Bueno, en primer lugar, que tenemos una deficiencia de empleos eh, y por eso he hablado, porque creo que es relevante etiquetar esto de una manera que permita darle la prioridad. Es una emergencia laboral, porque por déficit de empleo estoy hablando de eh, los empleos que deberíamos adicionar a los que ya informó el INE de 9 millones 20 mil empleos, digamos, aproximadamente en su último reporte, para poder estar en una situación equivalente a la que teníamos justo en enero o en febrero de 2020, antes de la pandemia. Ese déficit de 440 mil empleos, calculados según los últimos datos del INE de un par de días atrás, ese déficit equivale aproximadamente como a 3 puntos porcentuales de, de la población en edad de trabajar. Eh, y por qué es serio esto? Porque si bien se ve poquito, ¿cierto? 3 puntos porcentuales, pero son 440 mil empleos, esto está adicionado a los actuales desocupados, ¿cierto? A los actuales casi 900 mil personas que tenemos como desocupadas. Entonces el déficit no está bien medido solo por los desocupados. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, un déficit de 3 puntos en la tasa de ocupación es lo que típicamente ocurrió, por ejemplo, en una crisis no tan lejana, digamos, como fue la crisis asiática, ¿cierto? A fines del 97, 98. El shock negativo en el mercado laboral fue de orden de 3 puntos en la tasa de ocupación. Mm. Eh, y eso obviamente fue una crisis, ¿cierto? Nosotros, claro, venimos de una crisis gigante que fue la de 2 millones de empleos perdidos, y obviamente hemos avanzado, pero lo que nos queda no es poco, es equivalente a lo que fue una crisis en el año 97-98, ¿cierto? Entonces, no es algo menor, no es algo que se recupere rápidamente o que se recupere en unos meses, entre otras cosas además porque el crecimiento que tenemos, eh, el- por supuesto hemos tenido cero crecimiento prácticamente este año, ¿cierto? Pero el que vamos a tener el año próximo va a ser un crecimiento bajo. Entonces, eh, la foto es una foto con una tasa de ocupación que es la que teníamos en el año 2010. O sea, este es un retroceso de 13 años. Ese es nuestro punto de partida. Nadie podría pensar que eso es una situación normal o que es algo con lo que podríamos autocomplacernos, digamos, una situación de emergencia. La emergencia la emergencia del COVID no ha terminado, y lo dramático de eso es que lamentablemente Chile es de los países que no, donde esto eh, no es la norma, ¿cierto? Si Chile es uno de los pocos países donde esa emergencia no ha terminado, digamos, en América Latina como un todo ya pasó esta pandemia, mientras que nosotros parece que seguimos pegados en ella. Por eso es que con mayor razón no podemos consolarnos en que todos los países estamos en lo mismo. Es una de las razones por las cuales esto no puede salir de la lista de prioridades de la política pública. Y ahí, ¿cuáles han sido los factores que a tu juicio más han incidido en la demora de la recuperación o en la creación de estos empleos, al menos de estos 440.000 empleos que sería el déficit? Em, ¿Cuáles son estos factores principales? Ha sido, bueno, uno la pandemia, pero tal como tú dijiste, si vemos lo comparado, la experiencia comparada, es que no es un factor común. Pero ¿cuáles son los factores internos? ¿Qué está haciendo mal nuestro país
para no haber recuperado esos empleos antes. Cierto, yo creo que todas las explicaciones hay que buscarlas dentro del país, no fuera. Mm, Toda por supuesto, la gigante caída que tuvimos en julio del 2020, todo eso es parte del marco más general de crisis internacional que tuvimos en todas partes. Pero ¿qué explica nuestro rezago? Todo esto hay que buscarlo dentro del país. Y dentro del país yo creo que, bueno, eh, tal vez todo se resume como en el estado que hemos tenido como país, ¿cierto? En los últimos años, que nos ha llevado a tener abiertos muchos temas, tema constitucional, por ejemplo, que es uno de ellos. Eh, También en las desavenencias que hemos tenido, ¿cierto? Y, e incluso en lo que ocurrió durante la pandemia. Creo que una buena explicación de los problemas de recuperación de los empleos ha tenido que ver con haber pasado entre estos dos extremos. Por una parte, el haber tenido una expansión de demanda gigantesca, ¿cierto? En 2000, a fines del 2020, 2021, a la contracción necesaria, digamos, producto de malas políticas como lo fue el tema de los retiros, ¿cierto? Como todo el populismo que hubo asociado a eso, y en eso estuvo el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo porque también, aun cuando se negó, digamos, a apoyar los retiros, también presentó retiros, al mm, final terminó presentando retiros, incluso este gobierno, ¿cierto? Que si bien es cierto, el retiro que finalmente, afortunadamente, no se tramitó, no siguió adelante, el gobierno había presentado incluso normas para... eh, había presentado incluso en su proyecto de reforma previsional, ¿cierto? Tiene normas que hablan de una suerte de retiro, ¿no? mm, Creo que eso no está bien, eh, pero bueno, ese problema que tuvimos en la política, que es un problema más bien de la política y que tocó la economía y que la afectó fuertemente, lo que estamos viendo ahora es que eso se paga de manera excesiva, ¿cierto? Que de hecho lo vimos a través de la inflación, el ajuste enorme en el que nos vimos involucrados, y a la larga no es que se compense, no es que tuvimos un exceso de demanda y luego ahora mm. y llegamos, ¿cierto? Y por lo tanto, no, seguimos con el problema de recuperación del mercado laboral, o sea, esto afectó la vida real de las personas, tal como las personas se dieron cuenta que la inflación les carcomió sus ingresos y pudieron darse cuenta de eso, lamentablemente. También ahora creo que estamos todos experimentando lo que significa no hacer bien las cosas, Mm. ¿cierto? Y por lo tanto, esas razones internas, que son razones de medidas específicas que se tomaron de conducta irresponsable frente a una crisis, eh, como también de alguna manera que son reflejo de estas desavenencias que hemos tenido como país internas, ¿no? Que todavía se trasuntan en que seguimos discutiendo el tema de la Constitución, que estamos en esta otra vuelta de los problemas que ha tenido la política. Yo creo que definitivamente son los candidatos para explicar cómo nos encontramos en una situación en la que no nos hemos encontrado frecuentemente en el pasado, ¿cierto? Como están en la cola de América Latina, en crecimiento, en tasas de crecimiento, en este caso en la recuperación del empleo. Y ahí, ¿qué te ha parecido la reacción de las autoridades en torno a esta información? Porque hace un par de semanas cuando le plantearon a la ministra sobre este tema, ella dice que tiene que ver con que más personas han salido a buscar empleo y por tanto eso aumenta la tasa de desocupación porque ahí hay una cuestión con la medición, ¿verdad? Que se considera ese empleo aquel que está buscando, no es simplemente alguien que está en edad de trabajar y no tenga un trabajo. Em, pero, pero a tu juicio, ¿qué te ha parecido la respuesta misma? Y si es que ves que se están o qué tendría que pasar para que se pongan los medios necesarios para empezar a paliar y resolver esta emergencia laboral que estamos viviendo. Mira, creo que no había una respuesta.
Lo que sí creo que es fundamental que la haya, ¿cierto? Prontamente, en verdad. Creo que no se puede seguir eh, considerando que el tema no existe. Los argumentos los he estado dando, ¿cierto? Y también otros analistas y economistas han estado hablando sobre el tema. Entonces, creo que hoy urge que eso se considere, eh, porque hay varias cosas que esto, a mi juicio, están claras. Uno, que no es un problema estacional. Mm. Esto no es un problema estacional, no es un problema del invierno, ¿cierto? Del tema de los empleos. Esto es un tema, estamos hablando de algo de este déficit de empleos que tenemos. En segundo lugar, es un tema eh, que, que, claro, no tiene que ver con la tasa de desocupación, ¿cierto? O sea, la ministra en la declaración que mencionas, que no la vi, está comentando las razones para el alza de la tasa de desocupación, ¿no? Pero de nuevo sigue mirando un indicador que yo he recomendado que no se mire porque está subestimando de manera gruesa lo que ha pasado, digamos, en el mercado laboral. En el mercado laboral, la crisis que tuvimos a mediados de 2020, que significó la caída de 2 millones de empleos, eh, la tasa de desempleo subió. ¿Sabes cuánto subió? Se subió a 13%. En la peor crisis que hemos tenido de la que se tenga registro, Mm. digamos, en la estadística. Si efectivamente la tasa de desocupación no hubiera estado funcionando bien, lo normal, en todas las crisis que hemos tenido, en todas para atrás, salvo la de la pandemia, caía en el número de empleos, se traducía en el mismo número de personas o más incluso desocupadas. Eh, si eso hubiera ocurrido, la tasa de desocupación habría sido de 35% a mediados del 2020, ¿no? Entonces, la tasa de desocupación está distorsionada, toda la búsqueda de trabajo quedó distorsionada desde la pandemia, se va a ir recuperando y efectivamente va a ir subiendo incluso la tasa de desocupación, yo creo, en el tiempo. Pero en realidad eso no es novedad. El problema en el mercado laboral ya lo tenemos, con una tasa de desocupación de 9 o de más cerca de la de 13, que creo yo que es la que reflejaría el verdadero estado del mercado laboral actual. Mm. Entonces, lo que creo que urge es, digámoslo así, el principal problema que tenemos hoy día, tal vez lo que más me preocupa, es que las autoridades no estén considerando esto un problema. Ese es el principal problema. Porque, y por eso he dicho que es una emergencia laboral no declarada. Porque si uno no declara que estamos en un problema, tampoco aborda ese problema, si es que es coherente con el diagnóstico, ¿cierto? Y también por eso he mencionado que este es un tema que es del Ejecutivo esencialmente hoy día, porque el Poder Ejecutivo es el que toma las acciones, pero también es del Legislativo, porque el Poder Legislativo está hoy día discutiendo, está en el marco de la discusión presupuestaria, y creo que es una buena oportunidad para efectivamente ver si esto se está evaluando adecuadamente o no. Y ahí, en línea de, yo sé que esto además hay que pedirle respuesta al Ejecutivo tal como lo señalas tú, pero dada la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, dado también el contexto que dijiste de horadación de la institucionalidad con las señales tan irresponsables que dimos respecto a los retiros y respecto también a la discusión que estaba enfrentando en materia constitucional, eh, aún así en ese escenario, ¿qué cosas son las que se pueden hacer para paliar este déficit y enfrentar esta emergencia laboral? ¿En qué línea Mm. tienen que ir? Porque hasta hace poco teníamos IFE laboral, que no va a continuar, eh, pero pareciera que no es suficiente, ¿verdad?, para la magnitud de lo que enfrentamos. Claro, bueno, lo primero es reconocer el problema y de hecho la única diferencia, tal como tú lo mencionas ahora, ¿cierto? La única diferencia entre el mes anterior, cuando el INE dio los datos y empezamos a hablar de esta emergencia laboral, y este mes, la única diferencia es que, o la única medida, ¿cierto? Es la no medida, Mm. que fue eliminar el IFE, ¿cierto? Que se terminó el IFE, que es exactamente una medida, o sea, uno puede perfeccionar el IFE, elegir otro instrumento, pero no continuar el IFE o simplemente ir quitándose herramientas que van en la dirección de reconocer el problema,
Ese es el punto. Creo que lo que hay que tomar en cuenta ahora es cómo, bueno, cómo se hace uno cargo de una situación. Por eso que hay que reconocer el problema. Si no se reconoce, ¿para qué vamos a tomar medidas? ¿Cómo justifico frente al Congreso que hay que tomar medidas? ¿Cómo justifico intervenciones especiales? Pero que además hay que tomarlas ahora. Ejemplo, ¿cierto? Uno podría tener un instrumento como el IFE laboral, pero tal vez focalizado en aquellos sectores que son los que muestran mayor deterioro o mayor déficit, ¿cierto? Y por ejemplo, si uno mira esto, hay un grupo de jóvenes importante, pero también de personas de 55 y más. Eh, 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 Uno mira, y son personas de menor educación. Si uno mira esto también, son grupos, por ejemplo, en términos regionales, esto es eh, la región de O'Higgins, del Maule, el sur, también está Coquimbo. La metropolitana tiene un déficit mucho menor en términos proporcionales, ¿cierto? Entonces esto tiene todas las características de algo que es complejo, porque tiene todas las características de ser un fenómeno que se visibilice menos por la élite, ¿cierto? Porque la región metropolitana está menos tocada, están más tocadas las regiones y algunas regiones en particular. Además, afecta a personas de menor nivel educacional, grupos más vulnerables. Bueno, uno podría tomar todos esos elementos y tomar las herramientas que tenemos, ¿cierto? El IFE laboral es una herramienta que a mí en particular me gustaba porque era una herramienta corta, o sea, era básicamente le poníamos incentivos que se le entregaban a las personas por un nuevo empleo formal eh, y que se podía focalizar. Entonces, le pusimos más foco en mujeres y jóvenes, tal vez el foco ahora más en mujeres no creo que sea tan importante, porque efectivamente el déficit en mujeres es menor que el de los hombres, pero sí puede ser un foco regional, ¿cierto? O, en ciertas áreas, digamos, Claro. para poder allí utilizar esos recursos. Y es corto, o sea, aquí la gente no se queda 2 años con un subsidio, sino que son 3 meses. Entonces, es un recurso corto que puede ser eficiente, digamos, para poner. Y se pueden poner montos distintos dependiendo de la magnitud del problema. Eh, eh, claro, los otros subsidios, el subsidio al empleo juvenil, el bono de trabajo mujer, que llevan rezagados mucho tiempo y que no han jugado un rol muy importante últimamente porque los montos en verdad nunca se reajustaron desde la última crisis que tuvimos anterior, que fue la crisis subprime, y el gobierno, creo que se mencionó que había una mesa que estaba mirando esos subsidios. Ok, pero eso tiene que pasar por el Congreso, ley, ¿cierto? La pregunta es qué cosas podemos hacer ahora. Mm. Y por supuesto hay otras cuestiones que sí tienen que ver con cosas que van en el presupuesto o las decisiones de compras públicas, proyectos, inversiones. Muchas de esas cosas quedaron en las propuestas que propusimos, los que participamos en la Comisión de Recuperación de los Empleos de julio del 2021. Y no creo que valga la pena hacer ninguna comisión nueva, digamos, ¿cierto? Hay cosa de tomar lo que está allí y sumar otras ideas, y lo que esperamos más bien es que el Ejecutivo pueda tomar tal vez la iniciativa en esta materia, ¿no? Y darnos alguna perspectiva, digamos, de cómo se puede trabajar para que esa recuperación de los empleos se agilice dentro de lo posible. Por supuesto que todo esto depende además mucho de que seamos capaces de pasar a un estadio de crecimiento, ojalá lo más rápido posible, ¿no? Mm. Eh, y por lo tanto ahí están las condiciones generales que hacen que el crecimiento sea, ojalá también una prioridad. Pero en el corto plazo yo esperaría que más bien se tomaran acciones rápidas, ¿no? No sé si tal vez, si hablamos de aquí a un mes, cuando Línea vuelva a sacar sus datos, Se ha reflejado alguna medida, claro. vamos a ver alguna medida adicional o en realidad no medidas como las que hemos estado viendo. Bueno, estamos conversando con David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, una última pregunta a propósito
del estado del empleo público, porque a inicios de este año apareció una cifra del INE que fue más o menos comentada, cerca de 90.000 empleos los que se habían generado en el sector público. Fue más o menos cuestionada por parte del oficialismo, pero la cifra sigue ahí. ¿Cómo ha funcionado especialmente eso? Sabemos que no es solamente el gobierno central, sino que el Estado en su conjunto, pero respecto a la situación general, ¿está teniendo el Estado cada vez más empleados públicos respecto a la cantidad de empleados privados, por ejemplo? Definitivamente los datos del INE son bastante claros, no fue un dato puntual, llevamos como 7 meses, 8 meses más o menos con ese fenómeno. El dato de 2 días atrás del INE, cuando uno lo mira en términos anuales, son del orden de casi 70.000 empleos públicos, asalariados públicos adicionales. Entonces, esto se ha mantenido, ¿cierto? No es efectivamente no fue un dato puntual, no fue un dato puntual. Lo segundo es que han pasado, claro, más o menos como 6 o 7 meses desde que el tema salió, ¿cierto? Y se empezó a levantar. Y a mí lo que me habría gustado mucho es que a lo mejor a esta altura ya tuviéramos una respuesta. Una respuesta, primero, tiene que ver con datos, porque, bueno, en la encuesta del INE es una encuesta, es una muestra Claro, representativa de la población que tiene margen de error, etcétera. Y eso está bien, hay que tener esas encuestas, pero eh, la Dirección de Presupuesto debería estar informándonos, creo yo, sobre el censo de trabajadores, ¿cierto? No sobre una muestra, que claro, no es el rol de la DIPRES, digamos. Y de hecho la DIPRES lo hace, y lo hace sobre los trabajadores de la Administración Central del Estado, y lo hace de manera bastante rigurosa, ¿cierto? Y de hecho cuando salió este tema, en un momento hubo alguna confusión, porque parecía ser que estos eran los datos del INE, estos son los datos que muestra DIPRES, y se estaban refiriendo a cosas distintas, porque DIPRES se refiere a la Administración Central del Estado, los asalariados del sector público incluyen la Administración descentralizada. Eh, no hay que formar ninguna mesa de trabajo para darse cuenta de que lo único que hay que hacer es extender el censo hacia la información de la administración descentralizada. Entonces lo que uno esperaría es que ese informe que hace DIPRES u otro complementario, lo que sea, se entregue también de manera regular sobre la administración descentralizada. Y creo que sería muy interesante porque entonces la pregunta podría dirigirse de manera más directa a, bueno, los datos censales corroboran que efectivamente hay un aumento en 12 meses en el empleo público. Sí, probablemente, si es que los datos del INE son correctos, en términos de tendencia, deberían encontrarse en la administración descentralizada. Bien, ¿descentralizada dónde? ¿Cierto? ¿En municipios? ¿En qué municipios? ¿En qué comuna? Y eso creo que además daría mucha más transparencia, efectivamente. Bueno, todo esto hoy día está disponible por transparencia. Además, lo que pasa es que, claro, tendrías que tener un robot que vaya sacando los datos por transparencia de de cada cada municipalidad, municipio. claro. Y además habría que chequear la calidad de la información y todo, cuando en verdad esto es algo que se podría hacer con el mismo rigor que se hace hoy día, lo hace IPRES, sería una gran contribución. Esto, todo lo dijimos cuando salió la primera discusión, han pasado 6 o 7 meses, creo que ahí hay un aporte que se podría hacer desde el punto de vista de que quedemos con una discusión censal. Por ejemplo, hoy día nosotros sabemos que en lo que es el empleo formal, el más formal, hoy día hay un censo que básicamente son los registros de cotizantes, Claro. ¿cierto? Entonces, nosotros no necesitamos los datos del INE para poder levantar una alarma sobre los datos de los cotizantes o no, digamos, ¿cierto? Tenemos, y efectivamente más bien lo que usamos es que con los datos de censales vamos chequeando si los datos del INE se van comportando bien, y obviamente los datos de la encuesta nos ayudan a ver la parte que no vemos con los datos administrativos. Lo mismo debería ocurrir entonces con los datos del sector público, y eso nos ayudaría a hacer una discusión más razonada Mm. sobre las causas, dónde están, ¿cierto? Y si es en la administración descentralizada, y si es en salud, por ejemplo, o es en educación, o dónde es, digamos, ¿cierto? Y eso puede tener no solamente un argumento o a lo mejor una razón que parezca bien fundamentada, sino que a lo mejor incluso podría ser algo que, que genere apoyo, digamos, ¿cierto? Pero hay que ver dónde está.
Claro. Si no se tiene esa información, se hace la discusión entre lo público y lo privado. Mm, Y pareciera ser que entonces, bueno, ¿dónde están los empleos públicos que se están generando? Y se genera una discusión que pasa a ser mucho más ideológica, que no es útil, digamos, ¿cierto? Pero por eso mismo, igual me sorprende que, que no hayamos escuchado, digamos, sobre la reacción, que creo que era lo más razonable que ocurriera, y es que efectivamente se mejorara la información pública, mm. ¿cierto?, sobre la materia. A veces estas discusiones le caen a un gobierno, y creo que lo razonable es hacerse cargo de esa discusión entregando mejores datos, ¿cierto?, más transparencia, y en ese sentido es una buena forma de avanzar. Mm. Eso creo que ha faltado acá. Bueno, queda más claro el panorama entonces, sobre todo de esta emergencia laboral después de esta conversación con David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora.